aquí. Y eso vayan anotando, ¿ah? Ojo, vayan anotando. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que en una bomba va a haber dos tipos de diámetro. Un diámetro mayor y un diámetro menor. Entonces, a veces cuando uno desarma una bomba, no sabe cuál es, ¿no? Por dónde es la succión y por dónde es, en este caso, la descarga. En algunos casos, puede ser que ustedes observen una flechita, ¿no? Dentro de la bomba, indicando cuándo es descarga y cuándo es carga, ¿no? ¿Listo? En algunos casos. Pero si no hubiese, ¿no? Si no hubiese, nosotros tenemos que fijarnos en las tomas, ¿no? En los acoples que tienen en la bomba, ¿no? Entonces, el que tiene el mayor diámetro es en la zona de succión. Y el que tiene la zona de menor diámetro es la zona de descarga. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Succión, descarga. Succión, descarga. ¿Listo? Entonces, cuando en la bomba succiona, es más, inclusive, para tener mayor área, inclusive tiene un corte transversal, así como el que les estoy dibujando ahí. ¿Para qué? Para tener mayor área. ¿Listo? Entonces, el caudal que está succionando va a tener mayor área, pero ¿qué va a pasar? Va a tener menor velocidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque justamente la velocidad está en función del caudal. Entonces ahí es donde nosotros recordamos la siguiente fórmula, ¿no? Caudal es igual a ¿qué? Velocidad por área. Es la velocidad en el cual el flujo, ¿no? En este caso el aceite, está circulando a una velocidad dentro de un área, ¿no? Entonces fíjense, es directamente proporcional, ¿no? El caudal en relación a la velocidad y el área. Si yo despejo, miren, si yo despejo la velocidad es igual al caudal sobre el área, ¿no? Yo despejo la velocidad va a ser igual a ¿qué? A caudal sobre el área. Entonces ahí estamos hablando que es inversamente proporcional. ¿Qué sucede cuando el área es, ya vamos a poner área, vamos a poner dos áreas, a ver, ¿listo? ¿Qué sucede cuando el área es muy grande y se mantiene el mismo caudal? Porque al final estamos hablando de una bomba de desplazamiento fijo, ¿no? Entonces, si el caudal se mantiene fijo, en el mayor área la velocidad va a ser menor. Pero ¿qué sucede cuando llega a la zona de descarga, ¿no? Vamos a ver la velocidad ahora en la zona de descarga. Entonces, como el área es tan chiquita, entonces cuanto más chiquito se hace el denominador, la velocidad va a aumentar. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Aquí la velocidad va a aumentar, ¿listo? Mientras que aquí en la zona de succión la velocidad va a ser menor. ¿Listo? Pero cualquiera que fuera, ¿no? En este caso, si estamos analizando la zona de descarga o la zona de succión, el caudal va a ser el mismo. ¿Listo? Por eso es que la bomba da un caudal constante. No se olvide, la bomba da un caudal. ¿Qué? Un caudal constante. Va a dar un caudal. Listo, va a dar un caudal constante. Los hermanitos. Caudal constante. ¿Listo? Entonces no se olviden de eso. Profe, pero yo he visto una con flechita acá. ¿No? Le he visto, profe, que hay una que tiene una flechita acá. Sí. ¿Ya? ¿Qué sucede, muchachos, en este caso? La bomba en un instante de tiempo va a cambiar su desplazamiento volumétrico, pero después que cambie va a seguir dando un caudal constante. El caudal siempre es constante. Ojo, el caudal es constante. Puede variar en un instante, ¿listo? Ya sea por la carga, load sensing, por ejemplo, una señal que me permita cambiar, pero al final mantiene constante. ¿Listo? Entonces, si analizamos todavía esto de acá, este sistema, yo tengo una velocidad mayor acá, digamos una velocidad 1, hasta este punto de acá sigue manteniendo esa velocidad 1, ¿no? No va a cambiar, esta velocidad va a ser igual. No se olvide, estas dos velocidades, listo, esta velocidad de aquí, estas dos velocidades son iguales. ¿Por qué? Porque mantienen la misma área. ¿Listo? Pero ¿qué sucede cuando llega
a esta área embolar. Vamos a ponerle con otro color. Cuando lleguemos a esta zona, ¿no? Al émbolo, esto se llama la zona embolar, ¿no? Vamos a marcarlo mejor. Esto de acá es la zona embolar y esta es la zona del vástago. ¿Listo? Entonces, cuando llegue a esa zona embolar, ¿qué va a suceder? Nuevamente nos recordamos, ¿no? Velocidad es caudal sobre área. Si el caudal es constante y el área es menor, mejor dicho, es mayor, mejor dicho, porque está en el émbolo, ¿qué va a suceder con la velocidad? La velocidad va a caer, va a ser menor, ¿no? Cuando el área crece y el caudal es constante, ¿qué va a suceder? La velocidad va a ser menor. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Ahora, la misma velocidad que estoy teniendo en el émbolo, mientras que se está movilizando el pistón, ¿listo? Va a ser la misma velocidad en el vástago. Ojo, repito, mientras que se está movilizando el pistón, estas velocidades van a ser las mismas. Es como cuando ustedes, por ejemplo, yo les digo, estoy empujando una silla, ¿no? En su casa, por ejemplo. Yo estoy empujando del lado, digamos, derecho hacia el izquierdo, ¿no? Estoy empujando a la velocidad que estoy empujando va a ser la misma velocidad a la que se está movilizando la silla. A eso me refiero. Entonces, es la misma, ¿no? Cuando el pistón se está extendiendo, va a ser la misma velocidad. Pero aquí va a cambiar una cosa. Si bien es cierto, el caudal es constante hasta la zona que llena del pistón donde esté el émbolo, pero entre la zona embolar y en la zona del vástago va a ser el caudal diferente. ¿Y por qué es diferente? A ver, ¿por qué es diferente, señores? ¿Por qué es diferente el caudal del émbolo al caudal del vástago? ¿Por qué creen que es diferente? Por el área. Por el área, exactamente, ¿no? Por el área, ¿no? Por el área, perfecto, muy bien, por el área. ¿Por qué? Porque el área acá yo tengo, ¿no? Si yo empezara a pintar todo esto, no voy a poder pintar todo, pero voy a tratar de pintar todo esto. Miren, todo esto es el área embolar. Es un área mayor, es el área donde tiene mayor espacio, ¿no? Por el diámetro que tiene. Mientras que el área embolar, vamos a pintar de otro color, vamos a ponerle este color para que se logre mirar a ver. Mientras que el área del vástago, lo que estoy llenando son estas áreas. Esta área y esta área de aquí. ¿Listo? Entonces, el área es menor, por eso es que en este caso los caudales son diferentes. A pesar que la velocidad es la misma, ¿no? Los caudales son diferentes. Ahora, ¿cómo podría yo hallar un caudal en referencia al otro? Como sé que el caudal en esta zona, todo en esta zona, ¿no? Hablo en esta zona desde que sale de mi bomba, ¿listo? Desde que sale de mi bomba, va a llenar todo este conducto y va a llegar hasta mi zona embolar. Entonces, como el caudal es el mismo, yo podría decir, ¿no? Si el caudal 1 aquí está saliendo, ¿no? El caudal 1, vamos a ver, caudal 1 es igual al caudal 2 que está hasta este punto, ¿no? Que está ingresando a mi zona embolar, entonces yo podría igualar, ¿no? Caudal 1 es igual a caudal 2. Por lo tanto, ¿no? Velocidad 1, en este caso de lo que está saliendo, es igual al caudal 2 que está ingresando a mi zona embolar, ¿no? Estoy hablando de ese mismo caudal, ¿no? Que está ingresando ahí. Entonces, puedo igualar y al final puedo despejar, ¿no? Para encontrar las velocidades. Recuerden que la velocidad 1, que es de color rojo, no corresponde a mientras que esté en el tramo. Mientras la velocidad 2 es la que ya se encuentra dentro del émbolo, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo calcular, en este caso, las velocidades dentro de las diferentes áreas. ¿Listo? Entonces, ojo, recuerden, el caudal es constante, el diámetro de la zona, en este caso de succión, es mayor al diámetro de la zona de descarga dentro de la bomba. Eso vamos a verlo físicamente, inclusive cuando desarmen una bomba. Listo, después hemos visto que el caudal es constante durante todo ese tramo. A mayor área, menor velocidad, es inversamente proporcional. Y a menor área, mayor velocidad.
es inversamente proporcional, no se olviden de eso. ¿Listo? Ahora, ¿en qué unidades se puede dar, en este caso, el caudal? ¿No? El caudal siempre se da en litros por minuto, ¿no? El caudalímetro siempre te va a marcar litros por minuto. Pero por ahí dicen, no, profe, usted ha dicho que el caudal es igual a la velocidad por área, la velocidad es en metros por segundo, ¿no? Y el área puede ser metros cuadrados, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo puedo llegar yo de metros por segundo multiplicado por centímetros cuadrados y que me dé litros por minuto? Entonces, ahí tendríamos que hacer conversiones, ¿no? Tendríamos que hacer conversiones. Pero es donde nos ayuda una constante. Simplemente lo multiplicamos por 6. Simplemente lo multiplicamos por 6. Pero, ojo, para que podamos nosotros aplicar esta constante 6, la velocidad tiene que estar en metros por segundo y el área en centímetros cuadrados. Repito, para que nosotros podamos utilizar esta constante 6, ¿no? Y multiplicar la velocidad del área, necesito que el caudal, la velocidad esté en metros por segundo y el área en centímetros cuadrados. ¿Listo? Profe, ¿de dónde proviene ese número 6? Es pues de las conversiones que hacemos. Si yo quiero litros por minuto y tengo la velocidad en metros por segundo y el área en centímetros cuadrados, ¿qué tendría que hacer? Primero, tendría que convertir los minutos, ¿no?, en segundos. Entonces, ¿qué hago? Los segundos que tengo acá, como necesito litros por minuto, lo convierto en minutos, ¿no? Entonces, segundos con segundos se va a ir. Y yo sé que un minuto es igual a 60 segundos. Ahora luego los centímetros cuadrados, como sé que tengo que convertirlo a litros, litros es metros cúbicos, entonces ¿qué hago? Convierto los centímetros cuadrados en metros cuadrados. Los centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se va. Entonces, ¿qué me va a quedar? En la primera parte me va a quedar metros por minuto, ¿no? Porque segundo se va. Son 60 metros por minuto. Multiplicado por, en este caso, un centímetro es igual a 100, ¿no? Un metro es igual a 100 centímetros. Pero como estamos trabajando al cuadrado, entonces lo elevamos todo al cuadrado. Entonces al final me quedaría que 1 sobre 100 centímetros al cuadrado, ¿no? 100 al cuadrado, centímetros al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Operación, ¿no? Simplemente ahí opero. Y como tengo metros y tengo metros cuadrados, ya tengo metros cúbicos. Y sé que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces, metros con metros se va. Me quedaría litros arriba y minutos abajo. Y justamente es lo que yo necesito, ¿no? Litros por minuto. Acá tengo 4 ceros. Acá arriba tengo 4 ceros. Con el 6 se van los 4 ceros y al final me queda justamente el número 6 solito, ¿no? Este número 6 justamente corresponde al 6 que le estoy colocando. ¿Listo? Entonces, aquí se han ido segundos. ¿Listo? Acá han ido centímetros cuadrados. Y luego metros cúbicos se han ido justamente con metro y metro cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Litros por minuto. De eso proviene ese número 6. Pero ojo, para que yo pueda utilizar esta constante, la velocidad tiene que estar en metros por segundo y el área tiene que estar en centímetros cuadrados. Profe, ¿qué significa? Si ahorita me da el área en milímetros, convierto los centímetros cuadrados. No, imposible que te den en metros, ¿no? Pero posiblemente te den en milímetros, entonces convertirlo a centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos utilizar esa constante. ¿Listo? Preguntas ahí, señores. Entonces, no se olviden, tanque y lo envía hacia el sistema. La bomba solo se encarga de dar fluido, movimiento del fluido dentro del sistema. Es el que va a proveer un caudal constante. La bomba envía caudal constante hacia el sistema en forma continua. Desde que se prende el equipo, la bomba está enviando constantemente al sistema. ¿Listo? Por eso hay que darle el mantenimiento que corresponde a la bomba. No podemos dejarlo hasta que se malogre, ¿no? Y otro que hemos determinado, que la línea de succión tiene un mayor diámetro que la línea de descarga, ¿no? Por eso es que en la zona de succión está a menor velocidad y en la línea de descarga está a una mayor velocidad, manteniendo de esa forma un equilibrio sobre el caudal, ¿no?, que envía la bomba. ¿Listo? Este sistema va a trabajar ya sea a través de dos tipos de flujo, ya sea un flujo turbulento o ya sea un flujo laminar.
¿no? Entonces, si yo analizo otra vez, ¿no? Yo analizo lo que es caudal y velocidad, ¿no? Dijimos, ¿no? De que en este caso, a mayor área, menor velocidad, y a menor área, mayor velocidad. También hemos visto que los caudales en la zona del émbolo y del vástago son diferentes, ¿no? Son diferentes. ¿Por qué? Porque las áreas son diferentes, ¿no? Pero el caudal, mientras que está yendo en un mismo circuito, va a mantener la misma velocidad. ¿Listo? Entonces no se olviden, la velocidad, si yo despejo, de caudal es igual a velocidad por área, ¿listo? La velocidad va a estar inversamente proporcional al área. Significa a mayor área, menor velocidad. Y a menor área, mayor velocidad. ¿Listo? ¿Cuál otra forma también yo puedo hallar, en este caso, el caudal, ¿no? Entonces, el caudal también es dB. Profe, ¿qué es dB? Justamente es el desplazamiento volumétrico. Entonces, ¿qué vendría a ser ese desplazamiento volumétrico? Es el espacio o la cavidad dentro de mi bomba en el cual se llena el aceite. ¿Y el N qué vendría a ser? Las RPM. ¿Listo? Repito, miren, caudal también es dB por N. dB es el desplazamiento volumétrico, que significa la cantidad de flujo que es almacenado dentro de la bomba. Y N vendría a ser las velocidades, en este caso las RPM, que da cada vuelta. Entonces, ¿qué estoy indicando acá con esta fórmula? Es la cantidad de flujo por unidad de vuelta. Esto repito. ¿Qué estoy indicando con esta fórmula? Caudal es igual a desplazamiento volumétrico por N. Es la cantidad de flujo por unidad de vuelta que va a dar, en este caso, el motor eléctrico o el motor térmico, que vendría a ser las RPMs, y que van a permitir que esta bomba gire. Y al momento de girar es el volumen que envía, en este caso, hacia el sistema. Listo, entonces, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero medir el caudal que está movilizando dentro de mi sistema, simplemente necesitaría un caudalímetro. Pero dentro de un caudalímetro, si nosotros analizamos un caudalímetro, existen, ¿no? El flujo que está pasando. Entonces, en algunos casos, el flujo que está pasando puede ser a través de turbinas, uno puede ser turbinas de medición. En este caso, ¿no? Cuando el flujo está pasando, está atravesando mi caudalímetro, está pasando. ¿Qué va a pasar? Hay unas pequeñas hélices que permiten que el flujo empiece a generar unas RPMs. Por eso es que dicen, ¿no? Que en el caso de las turbinas de medición, que es un tipo de caudalímetro, el caudal es aproximadamente igual a las RPMs. ¿Por qué? Porque está generando un movimiento, un giro dentro del caudalímetro según el caudal. Ese es un tipo de caudalímetro. Y el otro que es también usado es el de diafragma, ¿no? Y el de diafragma, ¿qué dice? En este caso, el caudal al cuadrado, ¿no? El caudal al cuadrado es igual a ¿qué? Al delta de P. ¿Por qué? Porque el delta P, justamente dentro de esta cavidad existe una diferencia de presiones entre la presión 1 y la presión 2, ¿no? Entonces son diferentes tipologías, diferentes operaciones, que al final de cuentas lo que nosotros hallamos que es el caudal, y que este caudal está en litros por minuto. ¿Listo? El caudal está en litros por minuto, básicamente. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos tipos de caudalímetro. ¿Listo? Entonces, resumiendo, en la parte de lo que es generación de caudal. El caudal lo genera la bomba a través del movimiento, ¿listo? A través del movimiento de las RPM, que es generada por el motor eléctrico o por el motor térmico. ¿Listo? ¿Quién mide el caudal? Un caudalímetro. ¿Listo? El caudalímetro trae a medir cuántos litros en este caso pasan por unidad de tiempo, que es en minutos. ¿Listo? ¿Cuánto pasa? Existen dos tipos de caudalímetros, dos de turbinas de medición, que es básicamente un eje sin fin, ¿no? Dentro, internamente, que a medida que pasando el fluido va generando unas RPM. Por eso es que dicen que el caudal es aproximadamente según las RPM. Es
una forma de medir el caudal. Y el otro es el de diafragma, donde hay una diferencia de presiones entre P1 y P2, y esa diferencia de presiones representaría como el caudal al cuadrado, ¿no? Entonces, son las dos formas de encontrar el caudal. Ahora, ¿qué es presión, muchachos? ¿Qué es presión? ¿Qué podemos decir? Presión es igual a fuerza sobre área, no hablemos con una fórmula, ¿no? La de Pascal, por ejemplo, en este caso, sino ¿qué es presión? ¿Qué podríamos decir nosotros sobre presión? Un concepto de darle a presión. ¿Qué es presión? Algo que ajusta. Una fuerza ejercida. ¿Cómo? La fuerza. Una reacción del caudal. Una reacción, ya está mejor, ¿sí? Una reacción del caudal. Porque si no hay caudal, no hay presión, no incrementa la presión, se mantiene estable. Listo, entonces vamos a verlo justamente a través, primero, ¿no? ¿Qué es la presión? ¿No? Presión, lo que podemos decir es la oposición al paso del fluido, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cuando analizamos lo que son circuitos en serie en paralelo, cuando analizamos lo que es la caída de presión, ¿qué sucedía, no? Yo empezaba a reducir el área. A reducir el área me estoy oponiendo a que todo el flujo que estaba pasando libremente ahora pase restringidamente, ¿no? Y esa restricción justamente genera ¿qué? Presión. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la presión? La presión es la oposición al paso del fluido. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo un poquito en esta animación. Fíjense acá yo, por ejemplo, antes de ver esta pequeña animación, fíjense aquí, acá yo tengo mi bomba, ¿no? Acá está mi bomba y está movida por un motor. Este motor me genera 40 revoluciones por minuto. Acá tengo mi caudalímetro, acá está mi caudalímetro, ¿no? Caudalímetro. Nanómetro. Listo, ahí está mi caudalímetro. Acá tengo mi manómetro. Listo, acá tengo mi manómetro. Y bueno, tengo mi actuador, ¿no? Una más. Entonces, ahorita, debido a estas 40 RPM, me está generando 2 galones por minuto. Entonces tendría que convertir, si necesitaría trabajar con litros por minuto, tendría que convertir, ¿no? ¿Cuánto vale un galón en litros? ¿Y se acuerda? ¿Cuánto vale un galón? 3.785, ¿no? En el sistema americano, ¿no? Sí, profesor. Entonces no se olviden de eso también. Anoten, muchachos. Eso ya tienen ustedes tener su tablita ya para hacer conversiones si en un momento lo necesiten, ¿no? Entonces un galón es 3.785 litros por minuto, ¿no? En el sistema americano. ¿Listo? Entonces, ahora, acá me está generando 500 PSI. Significa mientras que está circulando, en este caso, el caudal, ¿listo? Está generando una presión, ya sea por el peso del émbolo y la plataforma, que no tiene ahorita ninguna masa, está generando 500 PSI. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo, ¿no? Una masa? Este pistón solamente es un pistón simple, ¿no? Solamente lo voy a accionar para que se extienda, ¿no? Porque no está en un ciclo cerrado, solamente para que se extienda. Entonces, a medida que yo voy aumentando la carga, ¿qué va a pasar con la presión? La presión se va a incrementar, ¿no? Cada vez más y más se va incrementando. ¿Listo? Entonces, en algunos casos, esto es lo que ocurre, ¿no? En un cargador, ¿no? A ver, muchachos, me imagino que está sonando el teclado porque alguna pregunta me van a hacer. Eso es bueno, señor. Eso es bueno. Listo, entonces, como les mencionaba, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en un cargador, cuando la carga no es demasiada, ¿qué va a pasar? El caudal que me está enviando en este momento de 2 galones por minuto no va a ser suficiente. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a suceder? Las RPMs tendrían que incrementarse. Es por eso que envía una señal, ¿no? Para que el desplazamiento volumétrico tenga que incrementarse. Vamos a ver primero la animación. Entonces, atentos ahí, por favor. A ver, ojalá que nos permita. Ahí está. Entonces, hasta ahí son 500 PSI con 40 de RPM y están dando 2 galones. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que el fluido está, en este caso, está extendiéndose libremente en la zona embolar en la que me está dando el manómetro de 500 PSI. ¿Listo? Si le pongo una masa, aumenta a 1000 PSI con el mismo caudal,
Pero dense cuenta ya un poquito que la velocidad ha disminuido y eso se nota en el color, ¿no? del fluido, ¿no? Le he puesto otra masa más y fíjense, aumentó hasta 1500 con las mismas RPM y con los mismos galones. Pero ya se nota un poquito más lento, ¿no? En este caso. Y si lo aumento una masa más, entonces con los 2 galones sigue, ¿no? Y así va incrementándose hasta que llega un punto en el cual también es posible que ya no se mueva, ¿no? Esto es más lento, ¿no? Con la misma estructura. Entonces son 2500 que se está generando con 2 galones, eso me permite que se eleve a esa presión, ¿no? Por la carga, por la masa. Entonces, tal vez para yo mantener la misma velocidad, tendría que en este caso incrementar, por ejemplo, las RPM. Al incrementar las RPM, fíjense, ya 65. Ya no son 2 galones, sino ahora son 5 galones. Por lo tanto, está aumentando, en este caso, la cantidad de caudal, ¿no? Debido a mi motor que está experimentando mayores RPMs. El desplazamiento volumétrico es el mismo, solamente que estoy incrementando las RPM. La presión va a mantenerse la misma, lo único que voy a ganar, ¿qué cosa es? Velocidad. Acuérdense, caudal es relación a velocidad. Entonces, a medida que yo voy incrementando las RPM, el caudal también va a ir incrementándose, ¿no? Entonces, miren, ya estoy llegando a 234. La velocidad se incrementó, manteniendo la misma masa. Entonces, se ven relacionados directamente, ¿no? Entonces, en el caso del caudal, está directamente proporcional también a las RPM. Entonces, ahí de esa manera yo incremento la velocidad, en este caso en mi sistema, considerando la misma masa. ¿Listo? Considerando la misma masa. Entonces, ¿quién genera el caudal? La bomba. La bomba es la que genera el caudal. ¿Y quién genera la presión? La presión es generada justamente por la oposición que tiene al paso del fluido. ¿Quién está generando en este caso la oposición al paso del fluido? La masa, ¿no? La masa. Entonces, fíjense, voy quitando la masa, se va bajando, va disminuyendo, en este caso, la presión, ¿no? Que está reflejado en el manómetro. Entonces, un manómetro me registra presión y un caudalímetro me registra el flujo o el caudal que está pasando en ese instante de tiempo. ¿Listo? En ese instante de tiempo. Entonces, están íntimamente relacionados. No es que yo agarre y pongo cualquier motor. No, eso va a estar en función a lo que yo quiera obtener. ¿Listo? Entonces, nuevamente, el caudal lo genera la bomba. La presión es generada por la oposición al paso del fluido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se genera la presión? Se genera cuando, por ejemplo, en una carga en un actuador, ¿no? Por lo que hemos visto en el cilindro, ¿no? Debido a esa masa que está generándose, pues lo generando. Y por la resistencia que puede haber dentro del fluido. ¿Listo? Eso entonces es lo que te permite generar presión. Entonces yo tengo una masa de 400 kilogramos por un área, en este caso de 100 centímetros cuadrados. Eso me va a generar 40 kilogramos por centímetro cuadrado, que eso vendría a ser, por ejemplo, ya sea en PSI, bares o pascales, ¿no? Con un caudal determinado. A medida que yo voy incrementando, esa masa se va incrementando también la presión. Otra forma en la cual nosotros vamos a ver el incremento de presión vamos a entrar justamente en lo que es la válvula de seguridad. Vemos, ¿no? Que la bomba me da un caudal constante de 10 litros por minuto. Si está abierto completamente, ¿no? Ese caño, por ejemplo, está abierto completamente. Entonces, ¿qué sucede? El fluido va a ver cuánto es la válvula de seguridad. Y ahí vemos que se va a abrir en 80 bares. Entonces, yo tendría que llegar a 80 bares, o si no, irme por el otro extremo, ¿no? Por la cañería, que en este caso está abierta. Entonces, el fluido siempre busca el camino que tenga menor oposición. Entonces, para mí es más fácil irme por donde está abierto, ¿no? Antes de llegar a los 80 bares. Pero, ¿qué pasa si voy cerrándolo, ¿no? Si voy cerrándolo, este espacio de aquí, ¿no? A medida que voy cerrando, entonces incrementa la presión. Y por lo tanto, el fluido va a tomarlo. A ver si me entienden por acá. Yo voy cerrando este espacio más. Yo lo voy cerrando un poco más. Al cerrarlo un poco más este espacio de aquí, ¿qué va a suceder? Mi presión va a empezar a incrementar. Entonces el fluido va a empezar a decir ya, si yo salgo por acá, tengo que ver si me voy de frente o me voy por la válvula de alivio.
Pero para que me vaya por la válvula de alivio tendría que llegar a 80 bares, ¿no? Entonces tengo que ver cuánto me genera el cerrado de esta válvula para ver por dónde va el fluido. Si me voy por la válvula de seguridad o me sigo yendo por la válvula de apertura, ¿no? O esta llave de paso. Entonces, cuando esta válvula de acá se cierra completamente, si esta válvula se cierra completamente, significa que no tengo ya otra opción que irme justamente por la válvula de alivio. Por eso es que es muy importante que esta válvula de alivio esté con el mantenimiento respectivo y que en este caso me va a permitir protegerme por si existe una sobrepresión. ¿Listo? Entonces es muy importante. Al incrementarse la presión podría hablar también lo que es multiplicador de fuerza. Según el principio de Pascal que me dice que la presión dentro de un circuito confinado es el mismo. Entonces, si vemos ahí, ¿no? En la imagen vemos un pollito y un burro, ¿no? Que están en diferentes plataformas con diferentes áreas. Entonces, como la presión dentro del área es la misma, ¿no? Porque está estancado el fluido, entonces yo puedo decir que, en este caso, partiendo, ¿no? De nuestro principio de Pascal que nos dice presión es igual a fuerza sobre área, entonces, como las presiones es la misma, la presión 1 aquí es igual a la presión 2, son iguales, estas dos presiones son iguales, entonces, ¿qué puedo decir? Puedo igualarlo, ¿no? Como estoy haciendo, ¿no? Fuerza 1, que en este caso podría ser debido al pollito, y la fuerza 2 debido al burro, ¿no? Sobre un área 1 acá, ¿no? Sobre un área 1 y acá sobre un área 2, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo igualarlo, ¿no? Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces, suponiendo quiero saber cuánto de carga yo o cuánto de fuerza puedo generar debido a esta fuerza del peso del pollito sobre esta área 1, cuánta fuerza me puede generar si podré levantar cuánta de carga, ¿no? Con la fuerza 2. Simplemente lo igualo y lo despejo. Y al final fuerza 2 sería igual a ¿qué? Al área 2, ¿no? Fuerza 2 igual al área 2 sobre el área 1 multiplicado por la fuerza 1. ¿Listo? Por eso es el principio, ¿no? De la gata, ¿no? En el caso de la gata hidráulica, ¿qué sucede? Es un área pequeña y puedo levantar una fuerza mayor, una carga mayor. Entonces, ¿qué puedo decir? Que aplicando una pequeña fuerza sobre un área pequeña se obtiene una gran fuerza aplicando sobre un área grande. Entonces, a mayor área puedo tener mayor fuerza. Aplicando una fuerza tan pequeña, en este caso donde está el pollito, sobre un área pequeña. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el principio de fuerza? Simplemente aplicando una fuerza pequeña sobre un área pequeña, se puede obtener una fuerza grande aplicada sobre un área grande. ¿Listo? Entonces, inversamente proporcional, ¿no? Entonces, puedo obtener grandes fuerzas. Ahora, así como puedo multiplicar la fuerza, también puedo multiplicar la presión. ¿Listo? Así como puedo multiplicar la fuerza, también puedo multiplicar la presión. ¿Listo? A ver, muchachos, me gustaría justo eso que me hicieran recordar unos 2 minutos antes. Vamos a terminar con eso. ¿Listo? Vamos a terminar con eso. Entonces, ¿yo cómo puedo multiplicar la presión? Entonces, veamos acá. A ver. Vemos aquí que tenemos un área embolar. Y acá tenemos un área anular, ¿no? Chiquita. Entonces yo tengo una presión 1 y tengo un área 1. Si tengo una presión 1 y un área 1, puedo encontrar una fuerza 1, ¿no? ¿Por qué? Porque acordamos, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces presión 1 es igual a ¿qué? A fuerza 1 sobre área 1. Entonces ya tengo la presión 1, entonces despejo, ¿no? Fuerza 1 es igual a ¿qué? A presión 1 por área 1, ¿no? Entonces tendría en este caso, en este lado de acá. Y en el otro lado, igual tengo la presión 2 y tengo el área 2. Entonces, por lo tanto, también puedo decir que la fuerza 2 es igual a ¿qué? A la presión 2 por el área 2. Muchachos, a ver. Sí se encuentran accesibles, Sebastián.
y se encuentran accesibles estas que detalles que a veces no miran, pues muchachos. Listo, entonces fuerza 2 es igual a presión 2 por el área 2. Pero fíjense aquí, esto es importante. Acá yo tengo un eje, este eje está unido. Al estar unido, yo puedo decir que la fuerza 1 que se está generando aquí, en esta zona, Es la misma fuerza 2. ¿listo? Es igual a la fuerza 2 que se está generando en esta zona de aquí. ¿Listo? Es en esta zona de aquí. Entonces, como las fuerzas son iguales, lo puedo igualar. Al igualar las dos fuerzas, tengo fuerza 1 es igual a fuerza 2, entonces puedo igualar presión 1 por área 1 es igual a presión 2 por área 2. Entonces puedo hallar las presiones en alguna de las dos áreas. Entonces, digamos, si yo quiero hallar la presión 2 en esta cosa, en este lado de aquí, digamos, está una incógnita. Entonces, ¿qué hago? Área 1 sobre área 2 por presión 1, ¿no? Que está generando. Como es la misma fuerza, entonces de esa manera puedo hallar la presión 2. Entonces, fíjense, en un área pequeña, tener una presión mayor y un área grande, tener una presión menor. Entonces, ¿qué puedo decir? Las presiones generadas son inversamente, en este caso, proporcionales a las áreas. A menor área, mayor presión. Y a mayor área, menor presión. ¿Listo? Entonces, en el caso de la multiplicación de fuerzas, ocurre en forma inversa. A menor área, tengo mayor presión. Mientras que a mayor área, tengo menor presión. ¿Listo? Mientras que el multiplicador de fuerzas hemos visto que es directamente proporcional, ¿no? A menor área, mayor fuerza, y a mayor área, mayor fuerza. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Listo. Entonces, señores, esta diapositiva yo también ya he colgado ya. Ustedes han revisado ahí, la diapositiva también está colgado eso. ¿Listo? Entonces, ahí por ejemplo yo quiero hallar el caudal, tengo acá el diámetro, la velocidad, entonces puedo hallarlo. Por ejemplo, no quiero hallar la velocidad, simplemente lo que hago es hallo el área, ¿no? Como está llegando en esta zona en volar, y de esa manera voy a hallar la velocidad, ¿no? Y puedo hallar, por ejemplo, que ahí el caudal es de 47.13 litros por minuto. Y si necesitara convertirlo en galones, simplemente hago las conversiones y me va a dar que es de 12.45, ¿no? ¿Listo? Entonces, ya queden ustedes, señores, repasar. ¿Listo? A ver, por acá me dicen que no esté el link. Vamos a ver. Si ustedes me dicen ahorita que no está en link, significa que no revisan el campo, señor. Es lo único que puedo pensar, no revisan el campo. Y recién me avisan ahora. A ver, vamos a ver. Me dice que no esté el link. Profesor, disculpe, ¿podría ir saliendo de clase? Tengo ahorita otra clase, profe. Sí, ya, solamente con esto termino. Ahí, con esto termino. Fíjense, yo estoy ingresando, miren, estoy entrando a módulos, que eso ustedes lo tienen. Van a donde dice fundamentos y acá dice video. Laboratorio 1 y acá también dice video de teoría 1. Este video de teoría 2 de la semana 2. Y ahora voy a colgar el que nos toca en video acá, igual de semana 3, lo que hemos hecho. Y acá en semana 4 es lo que voy a colgar. Si ustedes entran acá, por ejemplo, en el video, ahí está el link. Aquí está el link. ¿Ya ven?
Y ustedes copian este código de contraseña de grabación. Colocas aquí la contraseña y le pones a aceptar. Entonces van a cargar ahí. ¿Listo? Y ahí cargan la clase que hicimos, ¿no? La última vez. ¿Listo, muchachos? Entonces,